Hola, ¿qué tal? Gerardo Rodríguez, director regional de US Meat Export Federation para México, Centroamérica y República Dominicana. El día de hoy estamos llevando nuestro segundo foro de mitos y realidades, lo cual estamos muy contentos, ya que contamos con dos personalidades que son referentes en la industria de los alimentos. Quiero presentar a la doctora María de la Luz Zambrano. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La doctora María de la Luz es ingeniero bioquímica con especialidad en alimentos por el Instituto Tecnológico de Tepic. Ella tiene un doctorado en ciencias de los alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Investigadora y académica de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM y es ganadora del Premio de la Universidad Nacional en el área de Innovación Tecnológica y Diseño Industrial en el 2022. Su actividad académico y de investigadora está plasmada en una infinidad de artículos de nivel nacional e internacional. Doctora, nuevamente muchas gracias y es un honor contar con su presencia. También nos acompaña la doctora Elaine Hernández. Ella es médico veterinaria zootecnista por la UNAM y doctora en ciencias veterinarias por la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá. Ella realizó su residencia y hoy en día es miembro del European College of Animal Welfare en Behavioral Medicine. Es investigadora, académica y auditora certificada en bienestar animal de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán en la UNAM. Doctora, muchísimas gracias también por acompañarnos. Y teniendo estos dos referentes el día de hoy, creo que nos van a llevar de la mano en tantas dudas y tantos temas que hay alrededor de lo que es la sustentabilidad y el cuidado animal. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y creo que va a ser de mucho interés este foro de mitos y realidades. Así que, sin más preámbulo, empecemos. Doctora, ¿pudiéramos platicar un poquito brevemente del tema de sustentabilidad para poder arrancar el foro? Claro que sí. Vamos a platicar un poquito de eso que todos tenemos gran preocupación y que día a día los medios de comunicación nos hacen énfasis en cuánto requerimos de esta sustentabilidad y sostenibilidad para lograr que las generaciones futuras puedan tener un planeta un poquito más estable. En ese sentido, todos escuchamos que el consumo de carne probablemente esté afectando al planeta. Ciertamente, nosotros tenemos que, pues todo lo que es la agricultura, la transformación de los alimentos, lo que hacemos para conservarlos, lleva aproximadamente el 70% del agua que se requiere. Produce también gases de efecto invernadero y podemos decir un poquito a favor de la carne de cerdo que con respecto a lo que se produce en la generación de este tipo de gases es de las que produce un poquito menos, con excepción de las aves que producen menos gases de efecto invernadero y que también tienen un efecto en el que tenemos que estar pensando. Estas nuevas tendencias que hemos tenido nos han llevado a que la industria porcícola se preocupe por tener una menor generación. ¿Qué es lo que ha hecho? Buscar una alimentación más sustentable para los cerdos. En este sentido, se han buscado nuevas mezclas de diferentes componentes que provienen de la industria agrícola. Si sabemos, la preocupación es, por ejemplo, porque la gran parte de lo que se consume por estos cerdos se enfoca principalmente a maíz y a soya. Sin embargo, conforme la sociedad se ha vuelto un poquito más consciente de tener una dieta saludable, sabemos también que es prácticamente imposible eliminar de nuestra dieta el consumo de carne. Decimos, los vegetales tienen las mismas funciones, sin embargo, requerimos mucho más para tener una buena biodisponibilidad de los nutrientes. Esto nos lo da la carne, la biodisponibilidad con la que debemos nosotros alimentarnos y tener una vida sana. Hemos reducido el consumo de carne, sin embargo, en las sociedades y en los lugares donde hay pobreza es necesario tener este consumo para poder tener unos buenos requerimientos. Entonces, modificando nuestra forma de manejo del cerdo, de sus excretas, de las cerdazas, vamos a lograr entonces tener una menor contaminación. También modificando las dietas
adicionando a los alimentos o al procesamiento sustancias naturales que tengan un efecto conservador para lograr así contribuir a la reducción. Se cree que va a haber una reducción con esta concientización de la producción de cerdo en los próximos años, se va a ver reflejado alrededor de 2050. Si bien la Agenda 2030, donde los objetivos para el desarrollo consideraban el hambre cero, también tenemos que la inocuidad alimentaria y el cuidado del medio ambiente son dos cosas importantes que debemos de considerar. Entonces hablaremos un poquito de estos aspectos que tanto nos preocupan cuando consumimos algún alimento, que en general todos los alimentos, mientras los seres humanos existamos y existan los animales y todo lo que rodea el entorno, siempre vamos a tener una cierta producción de gases de efecto invernadero y de contaminantes. Lo que podemos lograr es disminuirlos lo mayor posible. Eso es lo que... Doctora, la verdad, muchísimos temas que se tocaron aquí, gases de efecto invernadero, el uso del agua, el futuro en la cuestión sustentable. Creo que va a ser de mucho interés el día de hoy, creo que mucho contenido, lo cual se va a generar el día de hoy. Así que, pues muchísimas gracias. Y la doctora Elaine, si quisiéramos empezar con cuidado animal, ¿algún comentario para arrancar? Claro que sí. El tema del cuidado animal es muy amplio, pero específicamente voy a hablar de bienestar animal. Bienestar animal es igual de amplio, pero lo estamos viendo desde diferentes perspectivas. Bienestar animal siempre lo tratamos desde el punto científico, la ciencia que está detrás del cuidado de los animales, el punto ético, todas las cuestiones, ya sea éticas, morales, por cómo decidimos tomar una decisión, por qué vacunamos, por qué realizamos este procedimiento de matanza, toda la fundamentación filosófica de cada una de nuestras decisiones la considera es la ciencia del bienestar animal. Y por último sería la cuestión legal. Y toda la normativa que tenemos que seguir, las nuevas recomendaciones que también deberían de estar a la mano de cada uno de los otros dos que habíamos mencionado, ¿no? La ciencia, las cuestiones éticas están muy relacionadas y se debería de estar actualizando todas nuestras normativas. Entonces, el tema de bienestar animal es bastante amplio y nosotros, desde una perspectiva científica y aplicada, lo evaluamos desde que el animal nace. Hay algunos que consideran antes de que son proyectos de vida, los animales debemos estar considerándolos también, es válido, pero hasta el momento de su muerte, que ya deja de percibir el animal y ya no es un animal como tal, se vuelve un cadáver, lo que también llamamos en la industria una canal, eso ya no es para el tema de bienestar, ¿no? Entonces el bienestar es desde que es un ser vivo hasta que deja de percibir y llega a su proceso de muerte. Entonces en el área de la producción porcina es todo lo que abarcamos. Creo que en este tema de bienestar animal, cuidado animal, creo que son temas que se han venido evolucionando pues muy rápido en los últimos años y cabe mencionar que estos temas que vamos a platicar el día de hoy no están arropados solamente de una bandera, esto no es un país, esto creo que estamos hablando de una industria en general. Creo que la preocupación es una preocupación real y sana en donde queremos, como países que estamos dedicados en la parte agrícola, en la producción de generación de proteínas cárnicas, ¿qué estamos haciendo para el futuro? Creo que esto nuevamente no es un país, no es México, no es Estados Unidos, no es Europa, es en general. ¿Qué se está viendo a nivel mundial para el mejoramiento de este futuro que vamos a dejar a las nuevas generaciones? Así que por eso es de tanta importancia este tema. Así que el día de hoy nos acompañan ciertas personas aquí en el foro, a los cuales también agradezco que nos estén acompañando. Y sé que ya hay mucha gente con varios desesperados por empezar en estas preguntas. Así que pues vamos a empezar con algunas personas que ya las veo muy inquietas aquí en el foro. Por aquí tenemos a una persona, si me puedes dar por favor tu nombre y tu pregunta, si te puedes poner de pie por favor para que nos puedas acompañar aquí y decir tu nombre y tu pregunta por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Nadia Luna de Crónicas del Sabor, mi pregunta es para la doctora Zambrano, ¿cuántos litros de agua se requieren para producir 1 kilo de carne de cerdo? Muy buena pregunta de Nadia.
en relación a cuánta agua estamos gastando para producir 1 kilogramo de carne de cerdo. En promedio, se habla que estamos alrededor de los 6,000 a 12,000 litros de agua, porque dependemos siempre de cómo se lleve la producción de este cerdo, si es tecnificada, si es semitecnificada, si es en traspatio, y tomemos en consideración también que esos 6,000 litros abarcan todo el ciclo de vida del producto. Es decir, pues desde que tenemos el cerdo, desde que va a, bueno, la cerda que va a dar lugar a este mamífero, vamos a tener esa necesidad de consumo de agua día a día. Y todo lo que nos lleva la producción, la limpieza, el manejo de todos los desechos que tenemos que tener cuidado para llevar hasta el consumidor ese kilogramo de carne. Eso es lo que nos está indicando de cuánto gastamos. También se incluye en este gasto de agua todo lo que tiene que ver con la producción de el alimento que va a requerir este producto. Y por lo tanto, eso nos llama mucho la atención. Hay muchas formas en que ahora estamos buscando aprovechar esa agua para otros procesos en los cuales se requiere, después de una filtración o una semipurificación, poderlo reutilizar en el área de limpieza. O bien revertir un poquito de los líquidos de las excretas para poder utilizarlos como fertilizantes. Estamos buscando cómo ese fósforo y ese nitrógeno que están presentes puedan ser aprovechables para seguir produciendo más alimentos y evitar también otro problema, que es la erosión de los suelos por la sobreexplotación por monocultivos. No sé, Nadia, si con esto contesto tu pregunta. Doctora, si me permite agregar solamente un punto importante con este número tan interesante de 6,000 litros, desde la producción del alimento hacia el producto terminado que ya es convertido en 1 kilo. Creo que nos debemos de tener conciencia referente a lo que es el desperdicio de alimentos. Y sabiendo, en este caso, lo que es la huella hídrica y el costo de agua que implica producir 1 kilo de carne, creo que dentro de nuestros hábitos usuales y comunes debemos de llevar en conciencia ese desperdicio, más que cualquier cantidad de gramos de carne que estemos desperdiciando en comida, en cualquier tipo de alimento, tiene un valor de agua. Y creo que eso es parte de un proceso, de algo que yo puedo, una aportación que yo puedo hacer en cuestión de la sustentabilidad. O sea, si 1 kilo son 6,000 litros, medio kilo son 3,000, 250 gramos son 1,500 litros. Entonces dices, caray, a veces dejo ahí pedazo de carne o dejo esto, dejo el otro que no me lo como. Es un desperdicio que a final de cuentas lo tenemos que transcribir todo a litros de agua. Ciertamente el 40% de nuestros alimentos se desperdician en casa, entonces es una reeducación que conforme hemos ido creciendo socialmente, ha incrementado también el desperdicio. Ciertamente es muy importante. Muy interesantes los números. Por ahí vemos a una persona también que ya está levantando la mano. Por favor, si puedes dar tu nombre y cuál es la pregunta. Soy Juan Carlos González de CIO Noticias. Esta es la pregunta para la doctora Hernández. Si nos puede mencionar cuáles son los principales indicadores dentro de una granja porcícola que nos pueden ayudar a determinar que existen condiciones de bienestar animal. Hola Juan Carlos, muchísimas gracias por la pregunta. Hay muchas maneras de medir el bienestar animal y es una pregunta que me encanta que me la hagan porque a veces creo que la gente cree que cuando digo soy especialista en bienestar animal creen que voy y abrazo a los cerdos. No es el caso. Me encantaría pasar todo mi día, pero no, así no es como lo hacemos de manera científica. Indicadores para poder saber cómo están los animales, para medir el bienestar animal, los clasificamos en 3 rubros. Hay algunos que dicen que solo son 2, pero son 3 rubros bastante grandes. Uno es indicadores basados en los animales, es decir, uno va y los examina y los ve cómo están, ¿no? Que si está muy flaco, que si está muy gordo, que la salud de las patas es la adecuada, camina de manera correcta, camina con alguna cojera. Es en cuestión de salud. También evaluamos si tiene alguna úlcera, una costra, o sea, una llaga, si están lastimados, ¿no? Otro grupo de indicadores son los de
los basados en los recursos, que realmente son las instalaciones, ¿no? Entonces, que si la iluminación es la adecuada, que si el piso está bien, tiene hoyos, no tiene hoyos, que si está resbaloso, que si tiene un área de descanso, que cuántos animales hay, o sea, si tiene es una densidad correcta, son suficientes, es todo el entorno del animal como tal. Y por último, son los indicadores basados en las documentaciones, que es verificar que es una granja que le está dando programas de vacunación. Es una granja que es visitada por un médico veterinario. Es una granja que tiene medidas de bioseguridad. Se revisan todos esos. Es una granja que tiene un sistema para tratamiento de aguas, tocando el tema de sostenibilidad. Todo eso es lo que revisamos en cuestión también de no solo el cuidado que se le da a los animales, sino el cuidado que se le está dando al espacio, y también verificamos la capacitación del personal. Si las personas que trabajan en la granja han recibido alguna capacitación en cuanto al cuidado, saben vacunar de manera correcta en el caso de que se tiene que decidir que un animal no va a seguir, que lo llamamos el procedimiento de eutanasia. Recibió la capacitación, sabe cómo hacerlo, sabe dónde se tiene que realizar, sabe con qué equipo se tiene que realizar. Todos estos son los diferentes indicadores que no podemos escoger. Solo vamos a usar indicadores basados en animales, ¿no? O sea, solo vamos a ver si están todos los cerdos flacos. Pues no, porque también necesitamos saber si el piso tiene hoyos, ¿no? También necesitamos saber si hace mucho calor o tienen mucho frío. Todo eso lo tenemos que considerar si la persona que está ahí sabe lo que hace realmente, ¿no? Entonces, escogemos, bueno, no los escogemos, es un grupo de expertos y científicos y también de la industria misma que ha elaborado estos protocolos de evaluación de bienestar animal que incluyen diversos criterios, pero basados en estos conceptos. Yo creo que todo eso se oye muy halagador y muy bonito, y decimos, ¿hasta dónde va a ser real este punto? Y Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos, si me permite, doctora, le voy a dejar una tarea a Juan Carlos y a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Esta tarea es buscar en internet qué significa la propuesta 12. Si pueden buscar el Prop 12, y es precisamente lo que la doctora Elaine está platicando. Ya es algo que está aterrizado, ya es algo que está llevándose a cabo en Estados Unidos. Esto empieza en el estado de California. ¿Nos puede platicar un poquito de la Prop 12? Hablando de indicadores, la Prop 12 específicamente, aquí entre nos le llamamos Prop 12, pero creo que sería en español la Proposición 12, si lo traducimos, pero ya todos lo acortamos y le decimos la Prop 12. Se enfoca en solamente indicadores de instalaciones. Solo dice cuánto espacio le estás dando a la cerda y te dice que le tienes que dar específicamente a la cerda reproductora 24 pies cuadrados. En este espacio, la cerda tiene que poder moverse libremente sin tocar alguna de las esquinas, de las paredes, de nada. Ese es el espacio que se le asigna, que es más de lo que se había estado acostumbrando en la industria. Cuando hablamos de bienestar animal y de los indicadores, también tenemos que saber de qué cerdito estamos hablando. Si estamos hablando del lechón, si estamos hablando del cerdo que va a ser finalizado, que es el lechón que ya creció, ya es un cerdo, que ya va a ser para que va a ir al rastro, o estamos hablando de las mamás o de las cerdas reproductoras. Entonces tenemos que escoger los indicadores específicos para lo que nosotros veterinarios llamamos el cerdo según su fin zootécnico. Y la Prop 12 hasta el momento solo se ha enfocado en la cerda reproductora. Así es, pero son cosas que ya están evolucionando, ya se están llevando a cabo, ya están aterrizando, y es precisamente en esta búsqueda del bienestar animal en la producción de animales. Entonces creo que en el corto plazo vamos a seguir viendo nuevas iniciativas ya puestas en la industria porcícola. Pues muchas gracias por esa respuesta. Por aquí vemos a otra persona con la mano levantada. Por favor, si nos puedes dar tu nombre y cuál es la pregunta. Gracias. Soy Rubén Hernández de Crónicas del Sabor y esta pregunta es para la doctora Zambrano. Me gustaría consultarle qué prácticas ha emprendido la industria para hacer un mejor manejo del exceso de nitrógeno que se ha generado precisamente en la producción de carne de cerdo. Muchas gracias, Rubén, por tu pregunta. Realmente nosotros asociamos el nitrógeno con
pues todo un ciclo del nitrógeno que tenemos para la vida y realmente no asociamos ese nitrógeno con el hecho de que vamos a tener nitrógeno orgánico, nitrógeno inorgánico y que ese nitrógeno va a provenir después de la ingesta y todos los desechos van a tener una cierta proporción de nitrógeno. Ese nitrógeno puede ser todavía nitrógeno que puede ser aprovechable porque no todo lo que consume un cerdo va a ser absorbido y transformado en músculo o en el bienestar del crecimiento del animal. Sin embargo, eso hace que esa baja digestibilidad tienda a eliminar una mayor cantidad de nitrógeno. El nitrógeno es una contaminación, ya que puede producir amoníaco, puede producir también óxido nitroso y todo esto va a contribuir a que tengamos un ambiente con contaminación. ¿Qué hacemos? Bueno, pues modificamos por un lado la dieta de los animales. Se ha hecho un gran esfuerzo por hacer estudios para lograr saber qué es lo que mejor se asimila, qué es lo que menor nitrógeno utilizable todavía puede tener un animal después de su consumo. Y otro esfuerzo que se está haciendo es el tener formas de llevar a cabo una oxidación de ese nitrógeno y una modificación para así poder utilizarlo en los cultivos y poder ser utilizado para generar. Se ha visto que este nitrógeno puede tener un mejor efecto positivo como fertilizante en las plantas que si utilizamos el nitrógeno inorgánico para fertilizar estas plantas. No es bueno tener tanto nitrógeno y es una de las problemáticas en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero y la contaminación ambiental que estamos cuidando. Entonces se modifica la alimentación, se modifica el manejo de las excretas, se puede modificar también lo que se está eliminando por orina para tener menos compuestos amoniacales que sean tóxicos en el ambiente y así logramos ir buscando nuevas alternativas para incluir, por ejemplo, microalgas que provocan una mejor absorción. Algas azul verdes, algas espirulinas son las que se utilizan para modificar las dietas. También se utilizan complementos enzimáticos para lograr disminuir esto. Y recordemos que, bueno, ese nitrógeno no puede ir tampoco hacia las aguas, ya que esas aguas se van a acidificar y va a producir que haya algas, pero no de las que podemos utilizar para el consumo. Entonces son los estudios que se van encaminando para lograr tener una menor desecho de nitrógeno que pueda modificar la acidificación de las aguas. Pero hoy en día ese nitrógeno se utiliza como fertilizante natural. Se utiliza como fertilizante natural e inclusive se vuelven a hacer ensilados, se han probado muchos ensilados para vacunos porque estos pueden ser aprovechados y así cumplimos un ciclo más o menos sustentable que logra disminuir esos efectos. Ok, muy bien. Por aquí vemos a otra persona, si nos puedes dar por favor tu nombre y la pregunta. ¿Qué tal? Para la doctora Hernández, un gusto. Pablo Berruecos de Monchi Time. Me gustaría saber si hay algún tipo de norma o regulación durante la producción de la carne para el cuidado de los cerdos, sobre todo desde la crianza, la alimentación, el bienestar, hasta una muerte digna. Gracias por la pregunta. Existe normativa referente a ciertas partes de la vida de los animales. Tenemos, por ejemplo, en México la NOM 033 que habla sobre la matanza de los animales, ¿no? Ese es el término que se está utilizando ahora en la última actualización de la normativa e incluye ahí como los métodos de matanza de los cerdos y otras especies. También tenemos la normativa 051 que es específicamente sobre el transporte de los animales. Pero sobre la crianza, específicamente una ley, una norma, no tenemos. Lo que tenemos son los manuales de buenas prácticas pecuarias y ahí sí vienen establecidos otros criterios. Esto es lo que tenemos en nuestro marco legal hasta ahora en México. Tenemos algunas otras regulaciones, o mejor dicho, recomendaciones que se han estado implementando en México, ya sea por fines de exportación o por intereses mismos de la industria que han estado adoptando.
Entre ellos, por ejemplo, la Prop 12 que estábamos platicando, que ya tenemos granjas en México que están implementando esas medidas que estableció el Estado de California con tal de poder seguir manteniendo los niveles de exportación de carne de cerdo al Estado específicamente de California. Y así como está Prop 12, por ejemplo, que es totalmente voluntario, si un productor en México lo quiere hacer, no es obligatorio, puede que vaya a haber otras, ¿no? Ya tenemos la pregunta 3 de Massachusetts, que es otra, referente también a bienestar animal. Ha habido intentos de generar una ley general o federal de bienestar animal, pero todavía estamos trabajando en el proceso. Entonces, en cuanto a normativas, tenemos las que acabo de mencionar sobre matanza, el transporte, también tenemos algunas cuestiones de cuidado implementadas en los protocolos, bueno, en los manuales de buenas prácticas pecuarias. Pero va a ser más común escuchar que vienen más normativas, que vamos a estar cambiando, que vienen ahora regulaciones internacionales, que los productores nacionales están tratando de implementar. Entonces, es un tema que vamos a seguir comentando en el futuro. Interesante que más que una normativa implementada, además de las que ya existen, son cuestiones comerciales las que me están empujando a un mejoramiento en la parte de producción y bienestar animal. El hecho de que la Prop 12 no sea una normativa como tal, pero las cuestiones comerciales con un país al que le estoy vendiendo el producto me lo está llevando o exigiendo, es que me tengo que hacer esas mejoras, aún sin tener una normativa en México. Y escucho que dice México y Estados Unidos, nuevamente como lo platicábamos, esto no es de un país, esto es, a final de cuentas, de mejoras de bienestar animal que estamos llevando a cabo a nivel mundial como industria porcícola. Y un comentario sobre eso. También yo conozco y he trabajado con porcicultores nacionales en que lo hicieron de iniciativa propia, ¿sí? No solamente por seguir estándares de producción, porque a veces suena como que es muy, solo por economía se está haciendo, también lo han estado haciendo por interés propio. Muy interesante. Muy bien, por ahí tenemos otra pregunta. Si nos puede decir su nombre y la pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Salma. Esta pregunta es para la doctora Zambrano. ¿Qué ha hecho en la industria porcícola para reducir la huella de metano? Bueno, Alma, realmente esta huella de metano es algo que se traduce finalmente en la mayor producción de gases de efecto invernadero. Junto con el CO2 es lo que representan los mayores contaminantes de la industria en cuanto a la industria agrícola, principalmente enfocado al ganado vacuno, a los cerdos, a las aves. Y esta preocupación constante por esta producción ha llevado a que se utilicen alternativas que contribuyan también a tener soluciones. Hay ahora generadoras de biogás que utilizan este metano para poder producir energía. Hay también alternativas, hay guías de manejo de las excretas, que en México existen algunas guías de cómo llevar a cabo ese manejo para tratar de reducir ese metano que se está yendo hacia la atmósfera. Y realmente los cerdos tienen un 3.1% de la participación en la producción ambiental de metano de la producción agrícola. Y a pesar de esto, se busca tener formas de utilizarla tanto desde el punto de vista biotecnológico para lograr este biogás o lograr la transformación de ese metano a CO2, que a pesar de que el CO2 es contaminante, es 21 veces menos contaminante una molécula de CO2 con respecto a la del metano. Entonces, al menos llevar a cabo esa reducción a través de la biotecnología y la generación de biogás, que se considera que si seguimos utilizándola como fuente de energía, vamos a agotar ese metano que estamos mandando hacia la atmósfera. Entonces, una preocupación que ha llevado a que nuestros ciclos productivos sean circulares y puedan en esa economía circular funcionar tanto para dar una sustentabilidad como para dar una ganancia. Si algo nos da una ganancia, entonces, desde el punto de vista económico, estamos interesados todos los países en que haya un buen manejo de este tipo de gases. Entonces, pues,
Preocupaciones existen muchas y ahora nos toca buscar estas soluciones. Si desde los 60, 70, cuando empezamos o se empezó a ver este cambio climático, hubiésemos buscado acciones, quizás tuviésemos menos problemáticas ahora, pero pues ahora las estamos tomando para dar soluciones al medio ambiente y al entorno en el que nos desarrollamos todos los seres humanos. Tenemos, para cuestiones de gases de efecto invernadero, tenemos el dióxido de carbono, tenemos el metano, el óxido nitroso. De esos tres, y lo comentaba Alma, de la preocupación del metano, el metano es el que principalmente se produce por la cuestión de producción agrícola. Sobre todo los animales. En los animales, en los rumiantes. Oh, claro, para generar energía producimos muchísimo más metano para poder nosotros tener todos los combustibles, toda la industria funcionando. No somos no son los únicos con los generadores de metano. Son importantes porque nosotros finalmente requerimos de esa alimentación para poder sobrevivir y por eso nos fijamos y buscamos cómo reducir esa producción de metano, pero no somos los únicos en producir. Produce alrededor del 30% del metano y el resto es producido por la industria, que utilizamos maquinaria, requerimos tantas cosas, transporte para poder sobrevivir. Exactamente. ¿Y el metano es el de los gases el que menos vida tiene? Es el más volátil de los gases, por eso nos fijamos más en la huella de carbono con respecto al CO2 que con respecto a la huella que nos deja el metano. Muy bien. Seguimos con otra persona por aquí, ya tenemos ahí la mano levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre y pregunta, por favor? Buenos días, mi nombre es Helen Telles, mi pregunta es para la doctora Hernández. ¿Existe alguna regulación que indique el límite de cerdos que puede haber en un transporte y el máximo de horas que puedan estar en él? Gracias, Helen, por la pregunta. Tenemos regulaciones específicamente sobre el transporte. Había mencionado la NOM 051, por ejemplo, que sí abarca muchas especies, no solamente a los cerdos, pero específicamente para los cerdos sí nos dice el número de horas máximo de transporte, que son 20 horas, pero también dice que tienen que hacerse descansos. También nos indica el número no dice como tal el número de animales, pero sí te dice, por ejemplo, para un cerdo promedio de 100 kilogramos se tendría que dar un espacio de 0.45 metros cuadrados. ¿Sí? Estas son algunas regulaciones que existen y nuevamente, no es como que vayamos a ir a estar diciendo y contando nosotros cuando vemos los cerdos que pasan en la carretera y diciendo, ya te pasaste, ¿no? Hay que tener en cuenta otras cuestiones que son, los transportes son muy diferentes. ¿Sí? Tenemos de los de las panzoneras, tenemos de los de 3 niveles, tenemos de los de 2 niveles, entonces tenemos que considerar en cuanto a bienestar animal, no solo verlo de una manera categórica y decir este espacio y ya, sino también tenemos que considerar la hora del día en la que los animales van a ser transportados, ¿no? Que los animales no van a estar siendo transportados en condiciones que pues se acaloren, entonces tuviéramos lo que llamamos estrés calórico, porque eso también tiene implicaciones no solo en su bienestar, sino en la calidad de la carne. Entonces tenemos normativas, pero cuando hablamos de bienestar animal tenemos que considerar muchas otras cosas, ¿no? No es solo esto, y se cumple o no se cumple, sino hay que abrirnos un poquito más la mente. Creo que independientemente de la norma, yo como transportista o productor o introductor de ganado porcino, además de cumplir en la preocupación del bienestar animal, comercialmente, ¿me conviene tener animales mal transportados o no me conviene? ¿Se afectará la calidad del producto si los manejo mal, independientemente de la norma? Sí, por eso menciono, o sea, muchas veces buscamos el confort en las matemáticas, en los números, de decir cumplo o no cumplo y ya estoy salvado, pero no tenemos que tener en cuenta al final el tal vez llegar a ciertos límites, qué implicaciones tiene, ¿no? Es una merma, es un animal que ya no va a llegar en buenas condiciones y es un animal desde el punto de vista de la sustentabilidad, es un animal que se le invirtió en agua, alimento, medicamentos y todo para que en esta última fase de transporte se venga para atrás todo el enorme esfuerzo que se hizo por cuidarlo, es sin lugar a dudas por eso una de las partes fundamentales que tenemos que cuidar en la industria. Muy buena pregunta, creo que muy interesante el contenido. Ok, por ahí tenemos otra persona, por favor. Hola, ¿qué tal? Si nos puedes dar tu nombre y la pregunta.
Hola, mi nombre es María Fernanda y me gustaría saber qué acciones ha emprendido la industria porcícola para reducir la huella de carbono. Mi pregunta es para la doctora Zambrano. Muy bien, María Fernanda. Esta pregunta está muy ligada a lo que mencionábamos un poquito con respecto a la producción de metano, ya que están involucrados en la huella de carbono. Recordemos que los gases efecto invernadero incluyen a estos, además del nitrógeno. Y en cuanto a la huella del carbono, recordemos que ya existe un impuesto por producir dióxido de carbono. Tratamos de que hacia el 2050, ya no al 2030, ahora hablamos del 2050, tengamos esa gran reducción en la huella de carbono, ya que eso hace que exista un sobrecalentamiento y estamos preocupados ya por ese sobrecalentamiento global que existe. De tal manera que todas las excretas, todo lo que se maneja en una planta de producción de alimentos, debe de estar regulado de tal forma que el agua y todo lo que vayamos a limpiar ahí pueda ser confinado y ese confinamiento garantice además que no exista una contaminación microbiana. Una cosa es que nosotros confinemos y otra cosa es que tengamos un sistema de tratamiento para todo lo que proviene de la limpieza de las excretas. La respiración por sí misma va a producir carbono y entonces esa no la podemos estar limitando. Necesitamos otras estrategias que busquen esa limitación. Para poderlo hacer, se hacen separaciones, se han hecho biodigestores, se han hecho sistemas de separación de sólidos para tratar de una forma la parte líquida y eso hacer una reducción y oxidación que nos ayude a limitar el aumento en esta huella de carbono que tenemos en el planeta. También se han hecho esfuerzos considerables en modificar la forma en que nosotros tecnificamos todo el proceso de producción de carne de cerdo y por lo tanto existe una preocupación por todos los empresarios de buscar cómo limitar esa huella de carbono que está dejando, buscando estrategias de limpieza, de manejo, de modificaciones de alimentación, de modificaciones en los espacios, de modificaciones en el desperdicio que se tiene de los diferentes materiales dentro de una planta de producción. Entonces, igual que como mencionaba hace un momento, todos tenemos que estar conscientes de cómo disminuir nuestra huella de carbono. No sé si con eso contesto tu pregunta. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Vemos ahí a otra persona con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Si puedes decir tu nombre y la pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel. Mi pregunta es para la doctora Hernández. Es cómo podemos nosotros como consumidores detectar que la carne de cerdo que hemos comprado es el resultado de un buen sacrificio. Gracias, Manuel, por la pregunta. Como consumidores estamos cada vez más interesados en el origen de los productos que consumimos. Y específicamente para la carne, bueno, tenemos que también tener en cuenta que hay diferentes puntos de venta donde podemos estar consumiendo estos productos. Pero, por un ejemplo, si uno va a la tienda, al supermercado, entre alguna de las posibilidades, les sugiero que empiecen a revisar los etiquetados. Esa sería la primera manera. Y van a poner atención y ven que en los etiquetados ya empieza a haber algunas empresas o marcas que incluyen una etiqueta que dice algo de bienestar animal o cuidado animal o bienestar animal, ya lo empiezan a incluir, incluyen temas ya de sostenibilidad, se empieza a ser incluido en la parte del marketing de los productos. Entonces eso pudiera ser un primer indicador. ¿Qué incluye o qué representa esta etiqueta? Todavía tenemos que trabajar a nivel de industria para que el consumidor sea de fácil entendimiento qué significó, pero de eso vamos a seguir trabajando y hablando en el futuro. Y sobre la calidad de la carne, específicamente en el momento de matanza, tenemos que entender que al momento de la matanza de los animales, hay varios fenómenos, factores estresantes que pueden ser desde el transporte, que los animales vienen transportados bajo ciertas condiciones que no son favorables para su cuidado, y
eso va a ser reflejado a nivel de la carne. Y un fenómeno que vemos comúnmente en la carne de cerdo es que la carne, lo que llamamos PSE o pálida, suave, exudativa, que es una carne con una textura, como le dice su nombre, un poco más pálida, es suave, pero no en el sentido de que sea tersa, sino que es una consistencia un poco más aguada. Y exudativa es porque está tirando mucho líquido. El líquido y las condiciones de características de la carne es, si el animal va con altas condiciones de estrés durante el transporte, no se le dio una etapa de descanso antes del sacrificio, o de lo que llamamos ahora matanza, eso va a tener implicaciones en la calidad de la carne. Y se han estado haciendo muchas mejorías desde el método. Tenemos ahora distintos métodos de matanza implementados en la industria y se ve reflejado en la calidad de la carne. Entonces podemos verlo desde antes de que el consumidor lo compre, o sea, el etiquetado, podemos ya empezar a distinguir algunas cuestiones de que si sí le trabajaron un poco más o no, o ya organolépticas, ¿no? Que serán la calidad de la carne. Tal vez la doctora Zambrano pudiera platicar un punto más desde la perspectiva química de la calidad y lo que representa. O sea que si la carne en el supermercado, las chuletas, voy a hablar de las chuletas, están muy pálidas, ese animal pudo haber sido sacrificado en condiciones de estrés o pudo haber sido transportado en condiciones de estrés. Es alguna de las cuestiones que tendremos que considerar, ¿no? Y sacrificado y también que fue transportado, o sea, son muchos factores. Y también tenemos que tener en cuenta, se me pasó a mencionar, que tenemos genéticas, algunas líneas genéticas de cerdos que son más propensas al estrés, ¿no? Entonces, todo eso son muchos factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No es solamente porque estaba viendo mucho sol ese día, sino hasta la cuestión genética está involucrada. Hay varios factores, ok. Sí, es como tener un perrito chihuahua, que es de los más estresantes, y tener pues, un perro común, también ahí va a haber cambios. Y pues también cuidar el grado de estrés, el grado de deshidratación, la temperatura a la que estuvo expuesto previo pues en el transporte o previo al sacrificio. Todo eso va a afectar la evolución de cómo va cambiando ese músculo a una carne que nosotros podamos consumir, inclusive si no la dejamos el tiempo suficiente para que disipe su calor o lo que tiene después de la matanza y la llevamos inmediatamente a refrigeración, eso también va a provocar cambios en cuanto al color, la textura. Vamos a tener una carne que sí, suelta su jugo antes de tiempo, podemos decirlo, y al momento de cocinarlo pues, se va a cortar y se va a endurecer y va a ser una carne que no nos va a ser buena para nuestro consumo. Entonces son cuidados que se deben de llevar, y como dijo hace un momento Elaine, pues no podemos decir que vamos a tirar todo eso a la basura, y tenemos que buscarle alternativas para evitar ese desperdicio. Wow. Muy bien, por ahí otra pregunta. Buenos días, Eduardo Ramos de porcicultura.com. Mi pregunta es para la doctora Elaine. Con la reciente aprobación de la Proposición 12 de California, se habló mucho de aquel lado, sobre todo los porcicultores, que no se les había consultado ni a ellos ni a los veterinarios para la elaboración de la ley. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se podría hacer para que esto no se repita de nuevo? Es decir, que sean considerados los expertos, los que saben de la materia para la conformación de estas leyes y que estén adecuadas a la realidad de este sector. Es decir, ¿cómo podrían alzar más la voz los porcicultores? No sé, campañas de comunicación. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Específicamente cómo se dio paso a este tipo de normativas es muy particular en el caso de California y se espera que haya un efecto réplica en algunos otros estados de Estados Unidos. No sabemos si en otros países va a surgir lo mismo, pero por lo pronto, desde nuestras trincheras, ¿qué estamos haciendo en México? Yo creo que este es un excelente ejercicio. Estamos ya platicando de manera multidisciplinaria, de academia, tanto industria. Estamos uniendo esfuerzos para poder dar a entender que los temas de sostenibilidad, los temas de bienestar son de interés de todos, de los consumidores, de la industria, de la academia. Todos estamos aquí trabajando por este proyecto.
La respuesta para que se le dé más promoción o qué es lo que se debió haber hecho. En el tema de México tenemos a diferentes organismos que han estado participando en la formulación de leyes, creación de leyes, aprobación y demás procesos relacionados, pero como industria tenemos que decir que y como academia que es un tema que nos interesa, del que vamos a seguir trabajando y que también la opinión del consumidor está siendo considerada. Yo creo que a final de cuentas alzar la voz como industria porcícola a nivel mundial es lo que nos va a seguir llevando en esta evolución en el manejo productivo y a final de cuentas un mejor producto. Y el consumidor tiene la obligación de exigir siempre el mejoramiento en el bienestar animal, en el cuidado animal y en los usos de los recursos naturales. Por eso el tema de la sustentabilidad. Para nosotros es muy importante este tema. Así que pues yo creo que avanzamos bastante con las diferentes preguntas. Hay una mecánica muy rápida que ya hicimos en el foro anterior y lo quisiera replicar en este foro. Es algo que no traíamos con la gente de producción, pero a final de cuentas es algo de interés. Y es una pregunta pues, es sencilla, pero a final de cuentas con una respuesta rápida y concisa. ¿Ok? Pregunta para la doctora Zambrano. Consideramos que el tema de la producción agrícola, la producción de cerdo, es la que está causando el calentamiento global. Ese es el causante número uno del calentamiento global. Por eso tenemos tanto calor ahí en Monterrey, ¿o no? No creo que sea por eso. O sea, no es una causa. Deberá de contribuir con un pequeño porcentaje. Sí, así como contribuimos todos los seres humanos con un gran porcentaje, pero creo que el que no exista un cuidado en la industria, en el transporte, en el gasto energético, en nuestras propias casas, si hablamos de Monterrey, tratamos de parar algo que es el calor que sentimos poniendo pues un clima, y ese clima también va a generar gases de efecto invernadero, va a generar disipación de calor y pues no es el único factor, existen infinidad de factores. Si hablamos de la industria agrícola, pues no es la única. Cada día todos los seres humanos requerimos más alimentos. Ahora también requerimos alimentos para muchísimas mascotas y pues todo eso contribuye al calentamiento global. No es un único factor y creo que la carne de cerdo junto con la de aves es la que menos contribuye a ese calentamiento global si hablamos de alimentos. Claro, los vegetales tienen menor efecto en el calentamiento global, pero tienen un mayor efecto en la erosión y en la pérdida de suelos cultivables por el monocultivo que nosotros tratamos de hacer hacia un lado. A veces tenemos eclipsado el tema de sustentabilidad con gases de efecto invernadero. Y sí, mucha importancia del tema de sustentabilidad van impactados por el tema de gases de efecto invernadero. Pero hay otros elementos, energía, uso de suelos, deforestación. Yo creo que hay muchos temas que van implícitos en el tema de sustentabilidad. El tema de sustentabilidad y generación de gases de efecto invernadero, el 9% es en la producción agrícola, el 91% es de efectos fuera de la parte agrícola. Si le hacemos un zoom a ese 9%, más de la mitad de ese 9% es en la producción de hortalizas y vegetales. Entonces, a final de cuentas no eximo y no saco de la culpa a nadie, simplemente hay que saber qué tenemos para ver cómo lo vamos a seguir mejorando. Y creo que hay mucho por hacer todavía, pero lo importante es identificar en dónde estamos parados el día de hoy. Pregunta para la doctora Hernández. Hablamos de bienestar animal y que los animales tengan más espacio y sean más felices. La pregunta es, ¿y nos va a costar más caro eso? ¿O no nos va a costar más caro al consumidor final? Todos los cambios van a tener opiniones positivas y negativas. Los cambios toman tiempo, toman esfuerzos. Y regreso, tenemos que considerar varios indicadores, ¿sí? Que más espacio, pues tiene algunas implicaciones, pero también más espacio son seres gremiales, entonces tampoco les gusta estar muy aislados, que digamos, ¿no? Entonces les vayamos a dar más espacio, pero de todas maneras vamos a verlos todos juntitos en una esquina, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta
el comportamiento, la forma normal de estos animales, ¿sí? Y probablemente vaya a haber un reflejo de todas estas acciones en el costo del producto final, ¿sí? Esto ha llegado a tener algunos nichos comerciales en los que algunos productos tienen mayor valor por cuestiones de marketing y otras cuestiones, se les dan un valor diferente, ¿no? Que tiene un valor comercial por prácticas que se han llevado. Probablemente sí. Probablemente sí, el día de mañana lleguemos a un punto de equilibrio donde ya las cosas se puedan estabilizar y llegar a un proceso de producción con unos costos eficientes sin que se vea directamente perjudicado la economía del consumidor. Así que, pues nuevamente agradeciendo la participación de ambas, creo que fue muy enriquecedor todo ese conocimiento. Creo que hay muchos temas y esto todavía nos da para muchísimos más temas. Creo que hay temas de hablar de tierra, de uso de agua, de energía en general, que nos da pie para un tercer foro el día de mañana, más adelante. Creo que para nosotros usar este tipo de plataformas de muestra por parte de US Meat y en general como industria porcícola, el interés en comunicar hacia el consumidor con total apertura y total honestidad las condiciones actuales que estamos viviendo, lo que vamos a hacer en el futuro, todas las medidas que se están llevando a cabo, es una preocupación real y es prioritaria para nosotros. Lo importante, independientemente de las normativas, de las leyes que existen o no, la pregunta que el consumidor nos debemos de hacer es, ¿y nosotros como país qué estamos haciendo para ese futuro que vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo en nuestra comunidad? ¿Y qué estoy haciendo yo como persona, día a día, con esas aportaciones, por más pequeñas que parezcan, para tener ese mejoramiento en un mundo más sustentable, buscando tener el mejor legado que podemos dejar en nuestra comunidad? Muchísimas gracias por habernos acompañado y por favor síganos en nuestras redes sociales, que vamos a seguir generando mayor contenido de este y otros temas en las diferentes plataformas de US Meat. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos LinkedIn. En general, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.